Imagina abrir los ojos y ver los Andes cruzados por carreteras de piedra que reflejan el sol. Satélites hechos de obsidiana sobrevolando un Cusco que nunca cayó. Aquí no hablas inglés ni español. Hablas runasimi. Aquí, el imperio inca nunca fue derrotado. Cusco no arde. Atahualpa no es capturado. Pizarro muere en las costas del norte sin haber entrado jamás al corazón del Tahuantinsuyo. En esta historia alternativa, el imperio inca no solo sobrevive, domina. Todo comienza cuando los chasquis, los mensajeros imperiales, detectan a los hombres barbudos de hierro antes de que crucen los Andes. El Zapa inca no cae en la trampa de Cajamarca. Envía diplomáticos con ofrendas, pero también estrategas. Los españoles no encuentran aliados, solo una muralla invisible de pueblos unificados. No hay guerra, hay resistencia perfecta. En vez de saqueo, retroceso y epidemia, el imperio se adapta. La llegada de los forasteros empuja la evolución. La rueda no se adopta, se reinventa. Las llamas no son reemplazadas, se perfeccionan las rutas. El quipu deja de ser nudo y se convierte en lenguaje. Una protoescritura emerge. No hay tinta, hay cuerda codificada. Los sabios incas estudian las armas europeas sin idolatría. Las desmontan, las entienden, pero no las replican. Crean otras formas de poder. La pólvora es limitada en los Andes, pero la estrategia no. Desarrollan sistemas defensivos basados en geometría, ecoacústica y camuflaje. Sus fortalezas son invisibles a simple vista, pero impenetrables. Machu Picchu se convierte en algo más que un santuario. Es un observatorio astronómico y centro científico. Allí, los amautas, maestros del conocimiento, proyectan mapas celestes y entrenan a nuevos Quipucamayocs. No son contadores, son programadores del tiempo. La expansión no es militar, es cultural. El imperio viaja por mar, siguiendo las corrientes del Pacífico. Balsas de diseño avanzado alcanzan las costas de Mesoamérica. Se establece un consejo de civilizaciones. Mayas, mexicas y andinos comparten calendarios, semillas, rituales. Nace la Confederación del Sol. Ahora, imagina, año 1600. En vez de colonias, una alianza continental. Desde el altiplano hasta Yucatán, un solo idioma diplomático, el runasimi. Un solo sistema de calendario, una sola red de intercambio. En vez de oro saqueado por galeones, conocimiento intercambiado entre sabios. Mientras Europa cae en guerras religiosas, el Tahuantinsuyo se fortalece con integración espiritual. La religión inca no expulsa, incorpora. El cristianismo no penetra como dogma, sino que es interpretado simbólicamente. Jesús es visto como un hijo del sol, un mensajero más. El sol no es reemplazado por la cruz, se abrazan. En este mundo, el capitalismo no nace como lo conoces. La economía gira en torno a la redistribución. El oro sigue siendo sagrado, no mercancía. La tierra no tiene dueño, es prestada por la Pachamama. La reciprocidad es ley. Si siembras, cosechas. Si das, recibes. No hay bancos. Hay depósitos colectivos, centros de intercambio, AINI institucionalizado. Las ciudades se diseñan en armonía con el paisaje. Cusco no es una mancha urbana, sino un espejo del cielo. Sus calles se alinean con constelaciones. Sus templos siguen la lógica de las sombras. Las construcciones son antisísmicas, no por azar, sino por sabiduría heredada. Y esa sabiduría no se pierde. Se enseña desde la niñez. Los niños no memorizan nombres de reyes, sino fases lunares, ciclos agrícolas, geometría en piedra. Los juegos no son distracción, son entrenamiento. Aprenden a leer quipus, a construir terrazas, a interpretar el viento. La educación no es privilegio, es mandato sagrado. Los extranjeros no son enemigos, son observados, entendidos
y luego recibidos, no como conquistadores, sino como visitantes. Algunos se quedan, aprenden quechua, aprenden a sembrar, aprenden a callar y observar. Y así, mientras otros imperios se derrumban por exceso, el imperio inca se expande por equilibrio. Los siglos avanzan. En el siglo XVIII, mientras Europa enciende su revolución industrial, el Tahuantinsuyo enciende otra llama, la revolución solar. La energía no viene del vapor ni del carbón, sino del sol. Paneles de obsidiana tratados con minerales andinos convierten la luz en energía. Las ciudades brillan sin contaminar. Las montañas no se perforan, se respetan. La tecnología inca no busca velocidad, busca permanencia. Las casas duran siglos. Las carreteras no se agrietan. Los dispositivos no se desechan, se reparan. La basura no existe como concepto. Todo vuelve. Todo se transforma. El comercio se mantiene justo. No hay marcas, hay cooperativas. No hay competencia salvaje, hay colaboración estratégica. Las redes de intercambio cubren todo el continente. Cada ciudad tiene su especialidad. Cada región es autónoma pero interdependiente. Y en el siglo XIX, mientras Europa traza mapas coloniales en África, el imperio inca envía misiones de paz. No para dominar, sino para compartir saberes. El runasimi se enseña en las sabanas. Se construyen terrazas en el Sahel. Se estudian las estrellas desde el Kilimanjaro con cálculos heredados de Machu Picchu. La cultura no se exporta por imposición, sino por inspiración. La música andina resuena en los templos de Asia. Las danzas de la puna se mezclan con las del Himalaya. El conocimiento fluye en todas direcciones. La hegemonía no existe. Solo reciprocidad planetaria. Y así llegamos al siglo XXI. El mundo no es un campo de batalla geopolítico, sino una red de alianzas culturales. Las capitales del mundo ya no son centros financieros, sino ciudades sabias. Cusco lidera con su Consejo de Amautas, donde no se debate sobre mercados, sino sobre equilibrio social. Tokio, El Cairo, Nairobi y La Paz están conectadas no por tratados de comercio, sino por pactos de reciprocidad. Las reuniones globales se celebran en espacios circulares, donde cada voz tiene el mismo peso y el silencio también cuenta. En las escuelas del planeta se estudian los quipus junto al ábaco chino y las tablillas sumerias. Los satélites orbitan llevando mensajes en runasimi y Cusco se convierte en capital de la Unión Continental Andina. El pasado que nunca fue se convierte en la inspiración de un futuro posible. Y en este futuro, el imperio inca no es recuerdo, es modelo. Si este viaje te hizo pensar, si te hizo sentir orgullo o curiosidad, deja tu like, comparte y suscríbete. Porque la historia no solo se recuerda, también se imagina.